Muy buenas tardes, bienvenidos al podcast Tiene la Palabra, segundo episodio que lo prometimos y lo prometido es deuda. Me encuentro hoy con dos profesionales, la doctora Jacqueline Landaeta, jueza emérita de protección de niños, niñas y adolescentes, abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, especialista en Derecho del Niño, de Familia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Mari Montilla, egresada como abogada de la Universidad Santa María, egresada como psicólogo de la Universidad Yacambú y magíster en bienestar, ahora mismo con su formación en neurociencia y coach en inteligencia emocional. Hoy en este segundo episodio nos vamos a fundamentar, nos vamos a focalizar en un poco la solución a esto de la alienación parental, porque si bien vimos que no es un síndrome, nos convocamos a que no ha sido reconocido en muchas partes del mundo su existencia. Sin embargo, lo vivimos en el día a día de las familias, unidas o no, matrimonios o cuando han roto el vínculo. Entonces, tiene la palabra la doctora Jacqueline Landaeta. ¿Qué me puede decir usted, doctora? Bienvenida. Y aquí, bueno, tenemos la invitación a este té con propósito, con ocasión de este tema tan interesante y que gracias a la audiencia porque nos han regalado una cantidad de comentarios bellísimos y ese es el compromiso, llevar a ustedes en este té con propósito temas como este de la alienación parental. Adelante, doctora. Gracias, doctora, de verdad muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Buenas tardes. Psicóloga, nuestra querida Mari. Sí, efectivamente, vemos cómo ese comportamiento que se le instruye prácticamente, se le penetra prácticamente en la mente de los niños, que cambia su conducta frente a otro padre de manera a veces consciente, a veces no consciente, por alguno de los padres, no necesariamente madre o padre específicamente, y tampoco necesariamente se da en la convivencia familiar o se da por el padre o la madre custodia. Muchas veces se da en cualquier ámbito familiar, lo que de alguna manera daña ese afecto que puede tener un niño con respecto al otro padre, de manera no voluntaria, no natural. Podemos decir que viene siendo una violencia silenciosa en donde efectivamente daña la emocionalidad de los niños y por supuesto rompe con esa coparentalidad que tienen que tener los padres, donde el afectado básicamente es el niño en ese amor, en ese derecho inalienable que él tiene de compartir con ambos padres, de hecho. Y estamos claros que realmente no hay un ordenamiento, dentro del ordenamiento jurídico, nada al respecto. Entonces, no. Esa es nuestra mayor preocupación, inclusive, cómo insertar esto. Entonces, para eso tiene la palabra la doctora Marisabel Montilla y ella nos puede acercar un poco más a esa parte psicológica de la posible solución en el tema de la alienación parental. Gracias, doctora Rosa, gracias, doctora Jacqueline, por la oportunidad de estar en este conversatorio y en este compartir de saberes. Efectivamente, tenemos que comenzar por decir que la alienación parental no es más que un fenómeno psicológico que incide efectivamente y que trae consecuencias legales. Pero si nos vamos a la génesis del asunto, es un fenómeno psicológico que se lleva a cabo en un contexto donde hay un conflicto que puede permanecer en el mismo hogar o cuyas autoridades parentales, en este caso los padre y madre, se están separando. Exacto. O ya están divorciados. Evidentemente, esta situación disfuncional produce graves daños a nivel de la estructura del cerebro de los niños, niñas y adolescentes. Y eso hay que tenerlo
digamos, de alguna manera muy a la palestra, porque consideramos que hay conflictos que pueden darse en la psiquis del niño a corto, mediano y largo plazo. Sobre todo esto, sobre todo lo que queda en ellos y luego la respuesta conductual de ellos cuando se encuentran bajo este esquema y no lo hemos notado siquiera, o sea, no nos hemos dado cuenta que es una implantación que, como bien lo decía la doctora y lo dijimos en el primer episodio, puede ser voluntario o involuntario, que aquel padre, aquella madre, tanto la custodia como en la convivencia familiar, sin quererlo, pudieron haber implantado en el niño una desinformación. Claro. Entonces, ¿cómo nosotros manejar esto desde el punto de vista de la inteligencia emocional, por ejemplo, como herramienta? Excelente pregunta, doctora Rosa, porque nosotros en ocasiones decimos cuál es el contexto y cuál es la consecuencia, y a veces la consecuencia, que fue lo que dije hace poquito, es a corto, mediano y largo plazo. Entonces tenemos que hablar de una consecuencia en el sistema familiar. A ver, una separación o un conflicto entre padre y madre siempre va a traer una modificación en el sistema familiar. Es correcto. Pero ¿cómo podemos manejar esa situación que no impacte negativamente en el sistema familiar y fundamentalmente en el niño? Y en los más débiles, que son ellos, claro. y que para ellos primero ya el rompimiento ya es un cambio definitivo. Y si están en casa, ya el tema que se presenta como conflicto dentro del hogar, también ya para ellos es incómodo, es una disociación. Es correcto. Esto incluso en el tema escolar tiene que trae unas consecuencias, lo vemos en el rendimiento escolar, lo vemos en su sistema de afectos, se van rompiendo, se van quedando un poco retraídos. Aislado, pues también, claro. Sí, eso es interesante, doctora Rosa, y disculpe, porque es importante hacer hincapié desde el enfoque psicológico, las consecuencias a nivel cognitivo y conductual. A ver, en primer lugar, el niño puede estar sujeto a tener distorsiones cognitivas, a pensar que lo bueno es malo, lo malo es bueno, a vivir en dicotomía, es decir, un progenitor, el padre o la madre, uno de ellos es bueno y el otro es malo. Es correcto. Vivir con un cortisol elevado, un nivel de distrés sostenido, que esto puede traer evidentemente una enfermedad porque somatiza. El tema de la alimentación. Claro. Exactamente. Pueden comenzar a comer y entonces desagregan un poco lo que es su figura, comienzan entonces a sentirse más aislados todavía. Una forma de compensar. Claro. Y de allí la importancia entonces de detectar, hacer una detección temprana de que esto está ocurriendo. Porque entiendo que, y bueno, y a lo largo de la historia, pues como jueces vimos que algunos casos pudieran ser hasta irreversibles. Que en esa psiquis de ese niño, ¿no? Si no hay un apoyo psicológico, terapéutico en el tiempo, pudiera tener eso. Interesante. ¿Cómo ingresa allí el especialista, el psicólogo, para el abordaje y para hacer ese recorrido, para revertir esa situación? Es interesante, porque, a ver, son microtraumas que producen un trauma complejo. El niño es programado por el alienador para considerar que el alienado, en este caso inclusive el padre alienado es víctima o la madre, es malo. Entonces esa programación a través de la repetición y de la sugestión, el niño se lo va a creer. Ahora bien, ¿produce unas consecuencias a nivel cognitivo y emocional? Sí. ¿Qué es irreversible? Puede revertirse porque es una programación, pero para ello necesita un acompañamiento psicológico. Una disposición para ello. Y una disposición. Sobre todo considerar que la salud mental es prioritaria. Es correcto. Y hay algo que está de alguna manera desajustando la salud mental del niño, porque, a ver, los padres pueden tener conflictos, como es todo. Es natural y humano, porque eso es un poco el desenvolvimiento regular de un hogar. Es que en realidad es un problema de adultos. En realidad esa separación, digamos, en una visión macro es un problema de adultos,
pero Correcto. que a la larga, cuando hay esta manifestación o este fenómeno psicológico, como Sí. bien lo dice, el más dañado realmente, el más perjudicado, donde se violan más derechos, es al niño Es al niño. o a Sí, los estoy de niños. acuerdo. Él es el más perjudicado. Exacto. Ahora, ¿cómo abordaríamos esta situación? Ok, lo primero es considerar establecer un lugar seguro para el niño, un puerto seguro. Ujú. Y los niños necesitan predictibilidad, necesitan saber que ellos van a tener a mamá y papá porque es parte de su identidad. Exacto. Entonces, ¿cómo lo abordamos? En mi caso, yo trabajo la terapia cognitiva conductual, que es la reinterpretación del evento que ha causado un impacto emocional en la psiquis del niño. Entonces, es poder entender tanto el alienador como el alienado que le están ocasionando un daño al niño a través de la información de un especialista de la salud, que ellos puedan entender que están manejando mal la situación. Pero la educación de salud mental en el niño consiste en hacerle ver al niño que esta circunstancia, él no es protagonista, él tampoco es víctima y no tiene nada, absolutamente nada que ver en la situación que tienen los Un poco padres. enseñarle ahí quizás Psicoeducación, doctora. eso, y abordarlo y explicarle que eso no es tu problema. No tienes ¿Te que ver afecta? con esto. ¿Cómo no te afecta? Te Porque afecta. rompió la familia. Bueno, hay un Pero cambio no- definitivo. Pero no permitirle ni a papá ni a mamá que puedan aprovechar ese espacio para tomarlo a él como trofeo, ¿no? Y Claro. levantarle aquella O a veces como arma, desinformación. a veces como arma del niño contra el otro para Sí, hacerte sí. daño. Sí. Porque cuando el niño desprecia no conscientemente a su padre, a quien amaba mucho, Ujú. es de alguna manera una herramienta a lo Sí. mejor que lo usa el alienador, ¿no? Sí. Contra el padre ¿Y qué el hacer? otro padre. Fíjate que me viene a la mente algo para mí trascendental. ¿Qué hacer cuando el alienador, padre o madre, Ujú. tiene un perfil que no permite que tú le puedas orientar, quitar un poco el telón de la Del rabia, daño, ajá. de vengarse, Claro. del ego? O sea, ¿cómo se hace en ese caso? Es súper interesante esa pregunta, doctora Rosa, porque nosotros tenemos que partir de un principio fundamental. Nosotros tenemos la capacidad de controlarnos y la capacidad de gestionar las emociones, pero no podemos controlar lo que hagan los demás. Exactamente. Bajo esa premisa, hay que esperar que esa persona, a través de todo lo que vive y ve, sea transformada a través del nivel de conciencia. Es lo que podemos hacer. Sí, Que a veces bueno, es complicado que la Claro, persona y la inteligencia asuma emocional. Ujú. esa, oye, mira, lo estoy haciendo mal, déjame parar, déjame rectificar, déjame buscar ayuda, a ver cómo puedo y sobre apoyar todo, al hijo. sobre todo en función del hijo. Exacto, Lo has apoyarlo. dicho, en mi núcleo de vinculación con el otro, y no deja de ser nunca grupo familiar. Yo felicito y aprovecho la oportunidad a través de este podcast para felicitar a muchos padres que aún con conflictos internos o conflictos ya una vez separados, han logrado deslindar esas situaciones y se han convocado en función de sus hijos. Y están allí en función de sus hijos y han dejado de lado, han dejado atrás el ruido y lo terrible de estar en un conflicto de nunca acabar, que han Exacto. pasado incluso por problemas jurídicos, que han estado metidos en un equipo multidisciplinario y un día dijeron, ya, Basta, basta, claro, por nuestros hijos, claro. esto queda atrás, vamos a venirnos. No hay ganadores ni perdedores. No. Hay dos padres que se están convocando en Claro. función del desarrollo integral de su hijo y en la protección de vida de sus Claro. hijos. Y eso es interesante, doctora Rosa, porque en base a lo que usted está diciendo y dice la doctora Jacqueline, tenemos que psicoeducar en materia de inteligencia emocional. Porque el poder entender que los hijos no son un trofeo o que los hijos no son un instrumento de guerra o de venganza, Es correcto. poder entender cómo manejo yo la ira que me produce haberme divorciado
que la persona se haya divorciado, o cómo puedo gestionar yo lo que estoy sintiendo. ¿Cómo sanar eso? Claro, la psicoeducación va dirigida tanto a los padres como al niño. Claro. A través del Claro. Sobre conocimiento de la todo que me estoy divorciando de alguien con quien no me casé. Sobre todo Exacto. Exacto. O sea, me estoy divorciando de es otra correcto. persona, porque generalmente yo no sé cómo ocurre esa transformación. ¿Sabemos pero- con quién nos casamos? Y Más no de Y quién nos no divorciamos. sabemos con quién. ¿De quién nos divorciamos? nos estamos ¿De quién se divorciando de un divorció? extraño. Sí. Aquella primera foto Sí, es no se cierto. parece en nada a esta última Exacto. foto, ¿no? Sí, Entonces, ciertamente. cuando, bueno, debería ser un evento que marque Bueno, una nueva era en esa familia, un nuevo claro, espacio. pero en armonía. En armonía En armonía para todos, ¿no? Y claro. sobre todo para el tema De la niñez. de la niñez y la adolescencia. Tenemos adultos que hoy día, de hecho, en otras materias hemos visto algunos documentales interesantísimos, donde los niños, niñas, adolescentes, estos sujetos plenos de derecho en el ordenamiento jurídico venezolano, según nuestra Constitución, apegados a la doctrina de la protección integral, recogida en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, hemos considerado vital que para ellos se abra un espacio también de formación a través de las escuelas, a través de las comunidades. Es importante Es correcto. que ellos vayan comprendiendo también que estas diferencias ocurren, que los conflictos ocurren, y buscar una manera de que esas voluntades permeen, que permeen esas voluntades para que, como estos padres a los que felicité, puedan llegar a encuentros, puedan llegar a acuerdos. Claro, porque es que a veces realmente es importante como verificar que es mejor el divorcio antes de tener un hogar lleno de conflictos, Sí. pero que aunque los padres estén separados, seguir ahí ocurriendo lo que es la coparentalidad, ese afecto de padres, de hijos en armonía. Qué Sí. bonito. ¿Y cómo pueden establecerse esas etapas, doctora? Las etapas de detectado la situación, sobre todo los docentes. Esto va un poco a los docentes. Cuando detectan una situación diferente en ese niño o niña que han tenido, adolescentes sobre todo, que lo han tenido allí en el aula y que ellos ven estos comportamientos de retraimiento, que otros comportamientos pueden Manifestarse. Claro, ser son manifestaciones. En primer lugar, vemos entonces un niño, un adolescente retraído, no tiene la misma conducta de antes, Es correcto. tiene distorsiones cognitivas, puede tener alguna alteración alimentaria, como bien lo dijo la doctora Rosa, o puede tener inclusive una distorsión con respecto a la realidad de no soy merecedor de amor, estoy haciendo algo malo, por lo tanto no me quieren. Exacto. Razón por la que yo creo que debemos, la psicoeducación tiene que ser dirigida en este momento en especial, dirigida hacia la inteligencia emocional. Claro. Es cómo vamos a enseñar a este niño y adolescente a manejar, a gestionar sus emociones y parte del reconocimiento. ¿Qué está sintiendo? Claro. Los docentes, porque, y los padres en casa, padre o madre, de pronto en el entorno donde el niño convive. Hay que observar cada paso de este niño porque, bueno, hay conductas que se nos pueden ir de las manos porque, bueno, ya la situación mental avanzó. Y bueno, también depende del perfil del niño, niña, adolescente, pero ese perfil también es importante tomar conciencia, tomarlo en cuenta, ¿no? claro, y tomar Porque conciencia necesariamente de que se requiere el apoyo de un equipo multidisciplinario para que apoye a todo el grupo familiar, porque no es nada más al niño, sino en realidad es una conflictiva familiar en donde todos tienen que estar allí. Integral. Exacto, Claro. para esa... Claro, y es interesante porque fíjate que no estamos hablando de un trastorno, es un fenómeno psicológico que la patología está en el sistema familiar. Sí, Claro. ¿Y cómo hacemos, hablando del sistema familiar, cómo hacemos con el tercero, lo llamamos invasivo, que desde afuera está reforzando esa alienación, bien sea de la familia extendida materna o paterna, sin
O las nuevas darse parejas, cuenta, o o las nuevas parejas. Aquí por ejemplo. tenemos unos indicadores importantes de las nuevas parejas que Ujú. desplazan muchas veces Es la correcto. voluntad de reconciliarse Es correcto. en el amor de ese grupo familiar, que sigue siendo grupo familiar. Entonces, doctora, Absolutamente. tiene la palabra. Gracias, doctora. Yo creo que siempre hay que considerar que el sistema familiar se tiene que mantener. Y aquí tenemos que hablar de la diferencia de un sistema familiar funcional y un sistema familiar disfuncional. Ujú. Me llama la atención el comentario que hizo en relación a aquellos agregados que, lejos de coadyuvar a que el sistema familiar se sostenga, aunque mamá y papá, madre y padre no vivan bajo el mismo lugar, techo, que se mantenga, sino que están ayudando a que haya conflictos. En ese caso, creo que la psicoeducación, insisto, es absolutamente importante. Pero más allá de eso, colocar límites naturales y normales, porque considerando que el interés superior tiene que dirigirse hacia el niño, el interés superior del niño, todos tenemos que trabajar en que el niño esté bien. Y creo que ahí tiene mucha importancia, cobra mucha importancia las sentencias judiciales. Primero, una buena preparación de los jueces en el tema de derechos de la niñez familiar, en todas estas conflictivas, pues haya decisiones acertadas en este sentido, que obligue, porque a veces los padres no toman conciencia, entonces tenemos que actuar de otra manera. Entonces, bueno, mira, bajo una decisión yo te obligo a que tú vayas a estos centros de psicoeducación, por ejemplo. Y el otro tema, doctora, de pronto yo en la familia, yo tengo un invitado necesario porque hay una enfermedad de una abuela, de un tío, yo lo traigo a mi ámbito familiar, estoy confiando en que tengo más bien un reforzamiento afectivo y resulta que no. Tengo a una persona que está plagada de rabia, del odio humano. Y lo transmite. Es natural. Y lo transmite. Claro, a veces no claro, voluntariamente, exacto. a veces son cosas de cultura, la no educación en el área, en el tema. Exacto. Entonces, sí. tienen que estar muy alerta, muy atentos padres y madres cuando tienen estos invitados necesarios en casa, Sí. para abordar la situación y colocar esos límites de lo que está hablando la doctora. En este segundo episodio de esta primera parte, fíjense, hemos abordado la alienación parental, sus efectos, las consecuencias, el abordaje temprano, como nos explicó la doctora, desde el ámbito de los docentes, desde el ámbito comunitario, la importancia de esta psicoeducación, que ahora vamos a sacar un poco más sobre esto, y como se pone tan interesante, pues vamos a hacer un cierre acá, vamos a despedirnos de esta primera parte y vamos a abordar en una segunda parte exclusivamente la incidencia de la inteligencia emocional en la alienación parental y en el tema de estos terceros invasivos.